Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestro programa en la tarde de hoy, como siempre, llevándoles en esta edición vespertina información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en toda el área binacional colombo-venezolana y una de ellas en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Esto es señal abierta, pero también tenemos las opciones en Twitter, Facebook e Instagram. Siempre Venezuela Radio. También en nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y la página web siemprevenezuelaweb.com, que nos permite pues estar siempre informándoles a ustedes, no solamente en señal abierta, sino también en canal digital. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Está nuestro equipo de operadores en todas las emisoras que amplifican nuestra señal. También se encuentra nuestro equipo de corresponsales que hacen llegar los trabajos desde Venezuela, Colombia y otras partes del mundo. Todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos la información. Jorge Roy Navarro, integrante del Consejo de Administración Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, aclaró que no estaba entre los puntos de discusión para el foro social, el cual se llevó a cabo en el estado Nueva Esparta, el tema del aumento del salario mínimo. El foro del diálogo social reunido en Margarita no tenía como objetivo acordar un aumento del salario mínimo, lo cual es exclusivamente potestativo del gobierno. El diálogo tripartito con la OIT es para la consulta de los métodos de fijación del salario mínimo, indicó Roy a través de sus redes sociales. Manifestó el representante que se creó una instancia técnica para analizar estas variables. La fijación del salario mínimo es potestad del Ejecutivo y la evolución de la instancia técnica no impida que esto ocurra a discreción del mismo. Las falsas expectativas sobre la potestad del foro del diálogo social fueron causadas por los desconocedores del papel de mediador de la OIT y por gente que está fuera del diálogo social con otras instituciones. Así que Roy pues sale al paso con esto y bueno, manifiesta entonces la posición de la OIT como intermediador y no como definidor de políticas salariales del gobierno de facto. La ONG Clima 21 pidió hoy al Estado venezolano, en el marco del Día Mundial de los Humedales, que cumpla con el convenio Ramsar y proteja todos los humedales existentes en el país, entre ellos uno ubicado en el estado costero de Falcón, que denunció se encuentra contaminado. Es imperativo, señala esta organización, esta ONG ambientalista, que el Estado venezolano dé cumplimiento al convenio de Ramsar y proteja todos los humedales existentes en Venezuela. Sostuvo que el refugio de fauna silvestre de Cuare, en el estado costero de Falcón y catalogado como el primer sitio de Ramsar del país, está contaminado debido a descargas cloacales provenientes de complejos turísticos y desechos industriales de las actividades de la industria petrolera PDVSA. Los humedales constituyen una solución natural al cambio climático y juegan un papel fundamental en la retención de sedimentos y sustancias tóxicas, señaló el informe. Clima 21 indicó que Venezuela cuenta con 5 humedales en diferentes regiones del país y hoy que se celebra el Día Mundial de los Humedales, es necesario crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta. Bueno, el gobierno de la protección del medio ambiente, sí se venden también. Hay una cosa increíble, les voy a comentar esta historia. Resulta que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentaron con policías del estado Zulia
quienes estaban investigando la extorsión a unos comerciantes en la ciudad de Maracaibo. Ocurre que la investigación la estaban desarrollando los policías del estado Zulia y de manera insólita e increíble y por segunda vez en la semana, policías nacionales intentan detener y amenazan con armas de fuego a los policías del estado Zulia que están haciendo una actividad investigativa. Veamos parte del video de esta situación que se presentó hoy en la capital zuliana. Ok, graba. Voy a llamar a graba. Nos están acusando unos PNB. Somos funcionarios del CPB. Nos están acusando, ese es el vehículo. No tenemos nada que ocultar, pero nos están amedrentando, apuntando nuestra... Ese es el vehículo. Están denunciados por fiscalía. Nosotros los denunciamos. Si quieres me bajo yo rapidito y me estoy otra vez el... No, compadre. Comando. No se quiere mover. Aló. Comando es Montero. Comando, antes de llegar a la curva, nos tiene parado la nacional a guerra y a mí. Allá hay uno que está los mismos apuntando. nacionales, los del problema. Envíe la unidad, por favor, que nos tienen aquí acorralados. Dele, pues estoy aquí frente, antes de llegar a la curva, donde está el negocio de la comercialización. Titular, aquí estamos. Antes de llegar a la curva, si venimos del Cotoperí, antes de llegar a la curva. No, señor. Sí. Háblame. Nos tienen aquí parados. Nos apuntaron con un HK largo. Sí, Ahora como los estamos grabando, no cambiaron la actitud. Señores, esta es la segunda vez. La primera Se metieron en mi casa. La primera vez fue en la casa, hasta dentro del cuarto llegaron. ¿Hasta cuándo? No sé qué es lo que quieren estos PNB. Somos funcionarios de policía del estado Zulia. Alguien los está mal informando acerca de nosotros. Andri, veniste rápido para acá, para del Cotoperí para la curva, marico, que nos tienen agarrado aquí los nacional otra vez. Dale pues. Atravesó el carro. Creen que somos delincuentes, se están locos. No vayan a dejar de grabar. No, compadre. Voy a llamar a 900 con eso. A la doctora. Eso no vas a abrir. No voy a abrir. No tengo el número de soto, titular, no tengo el número de soto. Ay, yo lo voy a llamar. Titular, antes de llegar a la curva, del Cotoperí, antes de llegar a la curva, estoy a 50 metros. Antes de llegar a todo regalado. Vamos a abrir eso. Ahí viene la patrulla. Señores, a escasos metros de la curva de Molina, casi llegando a todo regalado. Ajá, titular, lo estoy escuchando. Tenemos acoso Gracias, total. titular. Bueno, vean ustedes, insólita situación que ocurrió hoy en la ciudad de Maracaibo. Repito, policías nacionales intentaron detener a policías del estado Zulia que estaban investigando una extorsión. Y no es la primera vez que ocurre ya por segunda vez y a pesar de haber sido denunciados ante la Fiscalía del Ministerio Público, los sujetos, los uniformados de la Policía Nacional, no le prestaron atención a esta denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público y se lanzaron a interceptar a los policías del estado Zulia que estaban, repito, en función investigativa de una extorsión. Uno llega a preguntarse cuál es el interés de los policías nacionales de interrumpir la investigación, cuál es el interés de amedrentar a sus colegas policías del estado Zulia y qué intentan tapar, qué intentan esconder en un hecho insólito que demuestra nuevamente el grado de corrupción que hay dentro de la policía venezolana. Ahora bien, el embajador James Easterly, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, ha salido a través de una comunicación en su cuenta de Twitter
afirmando que pretender politizar la ayuda humanitaria que durante años Estados Unidos ha dado a Venezuela resulta sumamente irresponsable. Además, es verdaderamente lamentable de cara a los innumerables retos que enfrentan los más necesitados en Venezuela. Resulta que se ha publicado una desinformación cada vez con más amplificación por parte de las redes del gobierno de facto, señalando que Estados Unidos contempló invadir a Venezuela y le entregó $1.000 millones a la oposición venezolana para ayuda humanitaria. History dice que la verdad es que desde el año 2017 los Estados Unidos ha dado $2,3 billones de apoyo a los venezolanos para contrarrestar la crisis humanitaria por toda la región, que se canalizan mediante organizaciones internacionales con reglas estrictas para llegar a los más necesitados. Esto es lo que dice el embajador History. Pero también hay otra voz, la de John Goycochea, quien ha aclarado que ni el gobierno encargado de Guaidó, ni Voluntad Popular, ni otro partido de oposición ha manejado dinero de ayuda humanitaria. Los comentarios de Pompeo, que hizo Mike Pompeo, el funcionario de la administración de Donald Trump a través de un libro, aluden a los programas de cooperación de los Estados Unidos. La cooperación humanitaria internacional por ley debe ser neutral, afirma Goycochea. Su ejecución excluye partidos o parcialidades políticas. Gracias a ello, incluso en guerras internacionales, guerras civiles, grandes hambrunas, las organizaciones humanitarias pueden trabajar. En el caso venezolano no ha sido distinto. La ayuda humanitaria de los Estados Unidos y otros países se ha ejecutado sin nuestro control como debe ser, a través de la ONU, la Cruz Roja, las ONG internacionales, puestas por ellos, etcétera. No solo no tenemos parte, sino que tampoco tenemos la información. Por el contrario, finaliza Goycochea, el tipo de cooperación que sí va destinada a la promoción de democracia se ejerce mediante cursos de formación universitaria, comunitaria, legislativa, y también permite financiar proyectos de libertad de expresión o de asistencia a los presos políticos. Estos programas no son ayuda humanitaria, no reciben grandes montos, no son los que se refiere Pompeo en su libro, tampoco son administrados por la oposición. Los destinatarios son actores políticos, pero la administración de recursos la controla el donante. Y es que el gobierno, a través de sus acólitos y a través de una estrategia de desinformación, ha pretendido enlodar a la clase política venezolana, afirmando que, como lo dice el libro de Pompeo, ellos recibieron $1.000 millones. ¿Y qué pasó con esos $1.000 millones? La verdad es, y la aclaró Jane History, que han sido 2,7 mil millones de dólares desde el año 2017 y que han sido aportados a través de fondos del gobierno federal de los Estados Unidos, a través de organizaciones diversas como ONGs y otras instituciones como la Cruz Roja o las propias agencias de las Naciones Unidas. Y vaya usted a saber de qué manera, pues, esto se ha convertido en parte de la estrategia del gobierno de facto para seguir haciendo lo que ellos saben hacer muy bien, destruir imágenes públicas. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Con ese tema iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy, como siempre, llevándoles información y comentarios sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Mire, además de la destrucción del sistema educativo nacional por fallas en los pagos y compromisos con los trabajadores del sector educativo, además de la violación de la contratación colectiva, el no respaldo a los docentes, además del tema del abandono de la infraestructura, pues indudablemente que se hace muy difícil educar. Y parte de esto, o en gran medida esto se debe a la ausencia de una adecuada atención por parte del régimen de facto al sector educativo. No les parece interesar, no les llama la atención y no se preocupan por esto. Bueno, el día de hoy ha colapsado el auditorio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora en San Felipe, Estado Yaracuy.
Los trabajadores tenían más de 10 años denunciando filtraciones y no fueron escuchados. Una comisión de bomberos y protección civil acordonaron el sitio para evaluar los daños del derrumbe del techo, del colapso de esta infraestructura. Se conoció que nadie se encontraba dentro de la estructura cuando ésta se cayó. Según los directivos del hotel y vecinos de esta casa de estudios, desde hacía tiempo el inmueble requería una rehabilitación y había planes para una restauración. Sin embargo, no habían recibido respuesta de las autoridades competentes. Y como ocurrió con el incendio de la sede de la biblioteca en la Universidad, en la Universidad de Oriente, se quemó y se perdió. Y en este auditorio se cayó el techo y quedará así, porque este gobierno no tiene ninguna intención de acceder a apoyar el sector educativo nacional, menos los estudiantes universitarios que se han convertido en una fuerza muy clara de oposición en el país. Y esta situación pues es de verdad bastante lamentable. El internacionalista José Ignacio Barragán considera que la lucha por el Esequibo debe pasar de las palabras a los hechos. Vamos a escuchar a el directivo de la Alianza del Lápiz explicando este concepto. Los venezolanos, y siempre nos han dicho, tanto los televidentes que me están viendo, como las personas que están acá en el estudio, el sol nace por el Esequibo, pero eso hay que ejercerlo. Eso no se puede quedar sencillamente una frase o un eslogan vacío. Ese es el llamado de la Alianza del Lápiz, que se cree una plataforma que defienda el territorio del Esequibo, que es venezolano, y que no se siga generando o dejando que Guyana explote zonas que le pertenecen a Venezuela, pero petróleo que es venezolano, que está en nuestra fachada atlántica, básicamente está siendo despojado porque nadie lo está defendiendo y no hay una posición real que nos cohesiona a todos para poder defender lo que es nuestro verdadero interés nacional. En muchos momentos la política exterior del extinto presidente Hugo Chávez fue dejar que Guyana explotara tanto la fachada atlántica como explotara parte del territorio de Guyana Esequibo por los votos que tenían en la Organización de Estados Americanos. Entonces, al final, el interés y la soberanía nacional se queda sencillamente un eslogan, un discurso, y no le duele lo que es el territorio de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra estipula en su artículo 5 que no puede haber ningún tipo de inversión extranjera en zona que esté en reclamación y que no le pertenece a Guyana y que le pertenece a Venezuela en muchos de los motivos, porque históricamente, bajo nuestro principio de iutis possidetis iuris, es territorio. Bueno, ahí está entonces la denuncia. Efectivamente, se está dejando perder el Esequibo y es por la inacción de un gobierno que prefirió los votos de Guyana en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la OEA y en organismos internacionales, que defender el territorio nacional, cuya integridad incluye también el área en reclamación, el área de soberanía venezolana del Esequibo. Se ha dejado perder y bueno, vamos a ver si de alguna manera se puede recuperar algo de este desastre que ha sido el abandono chavista del Esequibo. Bueno, se hizo muy viral la información de los inmigrantes venezolanos que en la ciudad de Nueva York habían generado un conflicto porque se les había mandado a desalojar de un hotel en donde estaban residenciados y se iba a pasar a un refugio, que es lo que pueden ofrecer las autoridades de Nueva York. Esto generó un altercado permanente a las puertas del hotel. Los venezolanos migrantes se negaban a desalojar el hotel y ayer la autoridad intervino y con fuerza los desalojó y los trasladó hasta el refugio que le ha sido asignado a los venezolanos migrantes que llegaron de manera irregular al territorio norteamericano y que fueron trasladados desde el estado de Texas a la ciudad de Nueva York. La policía desalojó a estos migrantes que se negaban a abandonar el hotel. Se le informó que si no lo hacían, ven ustedes, si no lo hacían, iban a ser arrestados y muchos temieron ser deportados. Defensores de los migrantes estaban muy molestos e insultaban a los policías que estaban ejecutando esta acción, pero ahí a las claras queda que la autoridad se impuso y que, si quieren tener la atención
de salud, la atención alimentaria, un techo donde cobijarse, pues esa es la opción que ofrecía la ciudad de Nueva York. Y no como se quería por parte de algunos de estos migrantes que querían imponer sus condiciones e incluso exigir apartamentos para poder ellos vivir en la ciudad de Nueva York. Esa es parte de esta mentalidad de los hijos del chavismo, la generación que fue formada en la Venezuela, en donde se les enseñó a depender del Estado y no a ofrecer soluciones por sí mismos. Vamos a escuchar ahora una intervención de una docente venezolana que ha contado todas sus verdades de pobreza y dignidad en el marco de una reunión de padres y representantes para analizar este tema, el tema de las protestas educativas nacionales. Muy buenos días, mi nombre es Isbelia López, soy representante de cuarto y sexto, perdón. Me quedo loca y anonadada con lo que acabo de escuchar. Esto no es política, esto es algo social, esto es algo que a mí en el bolsillo, lo que gano no me alcance. Bien sea, señora, como lo digo, yo no devengo un salario como el de ella, ni mínimo, porque para muchos me conocerán porque fui docente de esta institución. Lo dejé de ser porque me cansé, ¿verdad? Pero busqué por otro lado. Y le eché pichón y trabajo por mi cuenta. Pero no es justo que seamos personas profesionales y tengamos que buscar por otro lado porque el sueldo de docente no nos alcance. Eso no me parece. Como decía por ahí un representante, esto es una locura que den clases. No, se lo digo, mis queridas amigas y colegas de la escuela. Sigan en pie de lucha. Tenemos a los representantes de nuestro lado. No le estamos vulnerando el derecho a la educación a nuestros hijos. No. Estoy enseñando a mi hijo que cuando no se hacen las cosas como se deben ser, debemos luchar porque se hagan como deben ser. Yo no puedo educar a mi hijo en una política, porque todos lo quieren politizar, en miseria, en arrogancia, en decirle, tú tienes que ir para la escuela si tengas el estómago vacío porque te estoy violando el derecho. No, señor. No, señor. Y a mí que me vengan y me demanden el SENA, la LONA, quien sea. Pero si yo educo a mi hijo en mi casa, a mí no, yo le estoy vulnerando el derecho al niño. ¿O ustedes creen que ustedes no se creen capaz de darle el conocimiento básico a un niño? Porque yo no voy a mandar a mi hija, y lo digo aquí, delante de todos, ni mi hija ni mi hijo vienen. Bueno, vean ustedes, muy clara la posición de esta maestra que también es representante de un alumno en esa institución educativa, señalando con claridad y de manera digna, no me alcanza la plata para vivir y tengo que hacer otras cosas. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos este segmento, como siempre, la segunda hora del programa y el tercer segmento del mismo. Como siempre, tenemos a Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo estoy bien. Empezó la Serie del Caribe. En el primer juego, Cuba le ganó a Aruba. A Curazao, y México le acaba de ganar a República Dominicana. O sea, sigue muy bien el tema de la Serie del Caribe, pero yo empiezo por ahí porque me sirve de excusa para mostrarte algo, para mostrarte una foto. Usted que es un hombre analista, usted que es un hombre que perfila la realidad. Analízame esta foto, vamos a colocársela, Camilo. ¿Qué ve Carlos Uzcategui el Miura allí?
Bueno, Alan, no la estoy viendo, no me sale. Ah, caray, pero entonces me toca describírsela. Carlos, ahí está un Maduro íngrimo, solo, en un estadio de 40.000 personas, acompañado, si acaso, de 20 o 30 funcionarios, porque él a medianoche, como a ellos les gusta hacer sus cosas, se fue al estadio a inaugurarlo solo. Pero esta foto me llamó mucho la atención. Vuelvo a poner, Solo Camilo. porque el miedo no lo... Vuélvemela a poner, como dicen. Correcto. Allí está el hombre solo, íngrimo, la soledad del poder, Íngrimo. claro, bateándole una pelota imaginaria, soñando con un jonrón que nunca va a lograr, soñando que va a ser aclamado por 40.000 personas en ese escenario. Y obviamente ni ayer ni hoy fue al estadio, porque Eso es correcto. en vez de recibir la aprobación y el favoritismo de la gente, lo que este hombre se iba a llevar era tremenda pita, la mamá de las pitas, por su pésima gestión y la situación actual del país. ¿Qué opina de esto, Carlos? Yaguara, como dice el profesor Pablo Aure. Cuéntame. Bueno, Alan, en el transcurso del día, lo más fuerte que ha venido sucediendo ha sido la tángana que tuvo con la candidata María Corina Machado en Cantaura. Hordas chavistas, colectivos la atacaron, pero salió muy bien parada porque muchas de las comunidades, pueblos, la apoyó en el momento y no eran todos seguidores de ella. Vieron que la situación es de otro punto y otro nivel. Es decir, que esta gente está desesperada, reciben órdenes más que todos los colectivos, Alan. Esto hay que ponerle un punto y ojo visor a esta situación. Bueno, pero quienes se lo pueden poner son las propias comunidades, como pasó. Vamos a ver la imagen para comentarla. Vamos a ver la imagen de lo que le hicieron a María Corina Machado ahí a la entrada del templo. Bueno, se le abalanzaron a María Corina, intentaron sacarla, pero la mujer se mantuvo firme, entró y se sentó. Y yo creo que eso es el objetivo. De esa manera, enfrentar cualquier tipo de agresión frontal en la calle, con la compañía de la gente, enfrentando a esta gente que ya no le causa temor a nadie. Ellos que se habían basado en la violencia, en la agresión y en el terror, Nada. pues se encuentra que ahora la gente cada día les tiene menos miedo y hasta allí radica su poder. Eso es una gran realidad, una gran verdad. Ya la gente, como lo dijo la profesora Elsa Castillo, se ha ido de la otra acera. Es decir, que las cosas han venido cambiando. Ya no está el temor, la gente está pensando, ya no piensa con el estómago, Alan. Ya la gente no le importa la caja misérica que le entregan. Ahora sí podemos hablar nosotros de las cajas escuálidas esas que tienen y sus pensamientos escuálidos, Alan. Claro, y fíjate una cosa, se lo hicieron a Carlos Prosperi la semana pasada, se lo hicieron varias veces a Guaidó en sus acciones, pero cada vez este recurso es menos funcional. Ellos no logran ya sembrar el temor. Se lo hicieron a Nacho la semana pasada, pero, no, en absoluto. Pero Nacho no quiso ir. Sí, Nacho no quiso, lo que no quiso Nacho fue generar un problema allí en el barrio, en pleno sector. Pero el asunto es que la gente clamaba que se quedara. Que se quedara. Y tú sabes cómo es la situación en San Agustín.
Claro, yo conozco ese sector en Caracas, pero la verdad verdadera, Carlos, la verdad verdadera, Carlos, es que definitivamente cada vez ese recurso del terror, de la agresión, les resulta con menos eficacia, porque la propia gente se está levantando y se está alzando frente a estas circunstancias. Bueno, te quiero comentar otra cosa. Empezó la Serie del Caribe y la gente del portal informativo Armando Info ha publicado una investigación que de verdad demuestra cómo la corrupción estuvo detrás de estas contrataciones de estas empresas para la construcción de los estadios, del estadio metropolitano y el estadio de La Guaira. La gente de Armando Info, mira esto, escucha esto. Después de años de atraso en las obras, ausencia de cifras y secretismo en los contratos, recorren las esquinas de esos estadios. Hoy no se sabe exactamente, según la investigación de Armando Info, cuánto costaron los estadios. Pero este mediodía, un amigo, lo colocamos aquí en el programa, y dijo que este estadio guarda mucha similitud con el estadio Correcto. de un estadio en los Estados Unidos de los Bravos de Atlanta, y ese costó 600 y tantos millones de dólares. O sea o sea, el cálculo es similar. El cálculo es que hoy ese estadio debe costar más o menos lo mismo, pero hay secretismo en cuanto a los contratos. El estadio de La Rinconada fue encomendado a la empresa panameña Landscape Vision Corp, perteneciente a Carrero Napolitano. Inicialmente lo habían prometido para el 2015 y luego para el 2019 y hasta ahora es que lo entregan. Pese a que en Panamá, Carrero Napolitano ha hecho carrera empresarial, escucha esto, en la venta de bicicletas. En Venezuela, Maduro le había dado contratos antes de esto para el suministro de alimentos y de equipos para el carnet de la patria. O sea, una gente que en Panamá vendía bicicletas vino a concluir el estadio de béisbol que estamos viendo ahora. Ahora imagínate cómo corrió el dinero de la corrupción allí. Hermano, eso fue pero un kikiriwiki del bueno. Sí, una barbaridad. O sea, no se lo dieron a una constructora, es lo que queremos decir, es lo que dice la investigación de Armando Info. Sino una simple compañía anónima de bicicleta, así de simple, como si le diera a un agente termonuclear una venta de arepas. Mira, esta es parte de la investigación de Armando Info que publica hoy. El estadio de La Guaira, el estadio que se llama García Carneiro. Me parece que García Carneiro no es un ejemplo de deporte, precisamente, y ahí debería haber, ese estadio debería haberse llamado Pedro Panza, el de la gente de La Guaira, que siempre está, una de familia Guaira, que siempre, de los tiburones. Sí, una gente que siempre estuvo con los tiburones de La Guaira y mantuvo a sangre y fuego el béisbol profesional y el signo de los tiburones de La Guaira. Ese debería ser el nombre del estadio. Pero más allá de eso, Carlos, está el hecho de que la obra fue asignada, escucha esto, a la empresa Fondo Global de Construcción, compañía de nada más y nada menos de Alex Saab y Álvaro Pulido. Imagínate, más se le enredará la petaca al pobre Alex Saab. Claro, pero escucha esto, la obra fue iniciada en el 2014, debería durar 15 meses, pero se extendió y se inauguró en el 2020. Pero ahí estuvo metido en las manos del señor Alex Saab, ese que ahora está muy preocupado porque el pueblo venezolano no está comiendo bien. Pero de manera descarada, ahí está otro negocito de Alex Saab que no es precisamente de bolsa clase, sino de construcción. Resulta que el hombre salió ahora como un constructor.
Al Fondo Global de Construcción, la empresa de Alex Saab le persigue un largo historial de obras inacabadas, apartamentos para la misión vivienda sin terminar, una planta industrial que nunca se construyó y destacan, entre otros, costosos incumplimientos. Los carreros napolitanos y Alex Saab fueron favorecidos con la llegada de Maduro al poder en el 2013 a través de la Fundación Propatria 2000, cuya directiva incluía familiares de la primera dama, Cilia Flores. Entonces todo queda en familia, todo quedó en familia según Todo quedó, pero totalmente en familia. Por eso es que te digo que ese kikiriwiki no se lo gasta cualquiera. Esa gente tiene dinero, hasta los bisnietos de sus tataranietos. Bueno, pero fíjate eso, ¿no? O sea, que mira por dónde vino a salir el pimentón, por la obra de la Guaira, el estadio de La Guaira. Ahí estuvo también metida la mano del señor Alex Saab. ¿Quién aguanta esa mandarina? Y bueno, fíjate que recibió varias obras que, como lo reconocen las mismas empresas. Es el rey del té. Claro, es el rey del guiso, el pimentón mayor, este señor. Bueno, esas son las obras de esta serie del Caribe. Allí hicieron su platal y obviamente, pues, indudablemente, pues hay muchas inconsistencias porque no se sabe, ni mientras esté el chavismo se sabrá cuánto en realidad costaron estas obras para los venezolanos, cuánto costó para el presupuesto público, cuánto se debió, cuánto se comió. Mira, estuve viendo en redes sociales y me encuentro con este testimonio. A ver qué te parece. La profesora Delia, docente con maestría, y dice, mi quincena casi llega a $11. Solo puedo comprar un pedazo de queso, 3 plátanos, una harina de pan y si acaso una mantequilla para 10 días y mi familia. Y pregunta, para eso me preparé 5 años. Y de verdad que esta es una realidad demoledora, ¿no? Y demuestra la crítica situación que vive el docente venezolano, esta profesional con maestría en educación. Alan, es muy lamentable a veces cuando uno ve estos análisis o estos comentarios o esto en las redes sociales donde hay maestros que tienen una gran profesión, son psicopedagogos, tienen una maestría, tienen posgrado, hasta hay muchos docentes que ya tienen actualmente su doctorado, Alan, y que estén ganando menos de $22, porque estamos hablando de $11 quincenal, que serían $22. Esta es una mujer para que estuviera ganando más de $1,650 al mes, aparte de sus beneficios. Sí, es una cuestión terrible y deplorable que desalienta a cualquiera. Imagínate cuántos profesionales venezolanos tienen maestría y están ganando salarios de hambre. Pero, ¿por qué toco ese tema? Porque precisamente el economista Henkel García hizo hoy una publicación en su cuenta de Twitter en donde dice una cosa que luce incoherente. Correcto. Basada en el presupuesto, en el presupuesto de la nación aprobado por la Asamblea Nacional Ilegítima. Dice que en Venezuela, según ese proyecto de presupuesto, hay 6 millones de empleados públicos. Pero de esos 6 millones de empleados públicos, 4.400.000 pertenecen al sector militar. Y esto luce que están bien ganando. Claro, y esto luce totalmente incoherente. Fíjate esto. La denuncia, bueno, el señalamiento de Henkel García lo contrastamos con un trabajo que hizo el diario Tal Cual, en el cual detalla las estimaciones para salarios de los 53 organismos que componen el gobierno central.
Se trata de una nómina de 5.500.000 empleados, según lo que dice el texto de la ley de presupuesto. Pero se incluyen altos cargos, diputados, magistrados y personal militar, y para la cual se estimó 5 billones de bolívares para cubrir salarios durante el 2023. El salario promedio, según este presupuesto, de un empleado público sería $5, al cambio vigente para diciembre del año pasado. O de 9,23 si el cálculo se hace con la tasa de cambio del día que se aprobó la ley de presupuesto el 15 de octubre. O sea, los empleados públicos están presupuestariamente condenados en promedio a ganar $5. O sea, esa es la primera gran conclusión. Incluso por debajo de las expectativas actuales en donde ese salario está devaluado. Aquí hay cosas que no se creen, Carlos. Aquí hay cosas que no se es creen. imposible. Allá hay una falsedad total, porque fíjate, en un salario que sea menos de $5 o menos de 6, porque fíjate algo, Alan, a esta hora está la moneda venezolana en 23.55, es decir, que mañana debe pasar los 24 bolívares por la divisa. Es decir, ¿a cuánto se va a contraer el salario mínimo en Venezuela? Sí, y fíjate las cosas que dice el presupuesto aprobado. Los médicos en promedio ganarán $34,8 al mes. Los docentes en promedio ganarán $22,6 al mes. Estamos hablando del proyecto de presupuesto. Pero fíjate una cosa, los diputados, y esto no me lo creo yo a mí porque me lo pinten de colores, los diputados, según este proyecto de presupuesto, ganan 523 bolívares mensuales, es decir, 33,6 dólares. ¿Tú crees que los diputados en Venezuela están ganando eso? Mira, no se lo creen ni ellos mismos, ni que les den palazo. Cada diputado está manejando una cuota económica porque están comprometidos con el régimen de facto de Nicolás Maduro. La gran mayoría está metido en el peculado de uso, gas natural, gasoil, etcétera. Deben quejarse de ellos. Y aparte de algo, Alan, ellos están muy involucrados con otras situaciones que pararíamos de contar. Sí, esto es increíble que según el proyecto de presupuesto los diputados están ganando $33,6. Pero mira esto, lo que te decía del personal de la administración pública. No, eso es imposible. 5.510.711 personas conforman la administración pública central, de los cuales 4.408.103 son personal militar en los distintos rangos. ¿Tú crees que en Venezuela hay 4,5 millones de militares? No los hay. Tú sabes que no lo hay. Aparte de eso, tenemos que déjame continuar un momentico. Ellos tienen lo que se llaman las nóminas paralelas. Si lo tienen las alcaldías y gobernaciones de los estados en el país, ¿tú crees que el gobierno, los ministerios, el gabinete ministerial y la Cámara de Diputados no va a tener una nómina paralela? Que eso es lo que tiene el presidente de facto de Venezuela. Nóminas paralelas, tanto en PDVSA, Alcasa, Perrominera, etcétera. O sea que si sacamos de la nómina de la administración central a los militares, en Venezuela hay 1.102.608 empleados públicos. Por lo menos. Según este presupuesto que fue aprobado. Pero te vas a reír con esta cifra. Según ellos,
un general de la República estaría ganando aproximadamente 37 dólares. Un ministro, 28 dólares al mes. O sea, dime si crees esto. Mira, Alan, eso Dímelo. no se lo creen ellos jamás, jamás, porque esa es la mentira del día. Ahora, yo no sé si este personaje que está haciendo ese análisis o esa encuesta, no sabemos cómo llamarla, si una caricatura, un comedy caper, o como decían nosotros, la pandillita, sabe lo que está hablando, porque fíjate que un general de división o de brigada debe estar sobrepasando lo que uno menos se imagina. Controles viales, controles de la minería, todos tienen algún segmento en el arco minero y otras cosas más. Tenemos también la situación en el Mar Caribe, dentro de las aguas territoriales de Venezuela, el contrabando que mantienen a diario. Alan, ¿quién se cree eso que pueden ganar 28 dólares un general de brigada? Es decir, que un general de división debe estar por debajo de esos niveles. Bueno, yo lo único que sé después de ver estas cifras es que si esta cifra del proyecto de presupuesto, bueno, del proyecto no, ya del presupuesto de la nación aprobado por la Asamblea Nacional, es que yo estoy ganando más que un general y eso me hace sentir un orgullo por dentro. Estoy ganando más que un general. Perdóname, Carlos. Esto es una gran mentira. Aquí todos Una saben, falsedad. todos en Venezuela saben que nada más los carros de 18.000, 22.000 dólares que cargan los generales en Venezuela representan muy a lo largo una muestra evidente que esto es mentira. Un Es general no falso puede estar totalmente. ganando eso. Un ministro, 28 dólares. Yo quisiera ver a las esposas haciendo la compra con 28 dólares, Alan. Sí, eso Quisiera es, ver a la esposa de un ministro yendo a un mercado con 28 dólares. claro, y esto lo demuestra, repito, esta investigación que desarrolló el diario tal cual proyecta esta información en una investigación sobre el presupuesto del año 2023. Y por eso que no nos quieren mostrar las cifras, por eso que no querían mostrarnos las cifras, porque al mostrarnos las cifras, evidentemente que uno ve esto y se da cuenta que es una gran falsedad, una gran mentira, le están cayendo a coba, a cotorra al país. Y por eso es que no quieren el Total, periodismo total. independiente, ni menos la gente que analiza y ve con transparencia la administración pública venezolana. Es imposible que estos sueldos existan. Es posible que un diputado esté ganando 33 dólares. Es que lo ostentan. La ostentación que hacen en la calle no es de 33 dólares. La ostentación que hace un militar general no es de 36, de 28 dólares, ni menos la de un ministro, 26 dólares. No, no. O Lo que sea, tienes que ver es el tipo de relojes, joyas, ropa, vehículos y sobre todo en las noches cuando salen a la Castellana, Sabana Grande, Altamira, los hijos de estos militares que lo único que pueden comprar es harina de maíz y comprarse una mortadela y rayarla para complementar el mes. Yo me imagino a esos hijitos de papá y mamá Alan que deben estar pero bien papeados y aparte de eso despreocupados de lo que está pasando. bueno, como tú dices, existe su nómina paralela y con eso se calla la boca de todo el mundo. Se calla la boca los Por militares, se calla la supuesto. boca todo el mundo. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, estaremos mañana muy temprano, si Dios lo permite, ya a las 12 del día, en el programa Siempre Venezuela Radio, viendo lo que va a pasar en el transcurso del día y esperemos mañana la gente que sigue en la calle, Alan, o que sigue en la calle, nos den otra visión de país de lo que está pasando. Nos despedimos, Alan, muchas gracias, hasta mañana. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Resulta que el día de hoy, Pedro Telchea, nuevo presidente de PDVSA, recientemente nombrado, pues visitó la zona de Lagunillas, en el estado Zulia,
allí donde están las embarcaciones, las barcazas que prestan servicio a las plataformas petroleras ubicadas en el lago de Maracaibo. Pues bien, como siempre, hay alguien que intenta tapar la verdad y ocultar la verdad de los hechos. Antes de que llegara el presidente de PDVSA, les dieron uniformes nuevos a los trabajadores de las lanchas, ubicaron personal en las lanchas, mostrando como ellas querían una plena operatividad y un trabajo, y se le dieron dotación, se le dio y se le prometió Villas y Castilla a los trabajadores para tratar de evitar que se encontrara Telchea con un ambiente de protesta. Pero bueno, los trabajadores a gusto aceptaron todo lo que le dieron, pero cuando llegó Pedro Telchea, los trabajadores asumieron la voz y le plantearon al presidente de PDVSA la realidad. La falta de servicios, la falta de apoyo de la industria petrolera, el abandono en el sector salud, el abandono de los trabajadores en términos generales. Es decir, le plantearon toda la cartilla, le leyeron la cartilla completa al presidente de PDVSA en esa visita que realizó, y la cara de los funcionarios que estaban a su lado es un poema. Vamos a ver parte de la intervención de los trabajadores en esta protesta. Al servicio de la patria. Nosotros tenemos por lo menos una necesidad que necesitamos que la empresa nos cumpla. Nosotros necesitamos que los trabajadores tengan una asistencia médica, que el día de hoy los trabajadores mueren por no tener una asistencia médica. Los trabajadores no tenemos el transporte que se prestó durante muchos años, lo que son 3 o 4 unidades, y son unidades contratadas. Le podemos decir que no son las unidades nuestras que se pueden recuperar para que el trabajador pueda llegar a su sitio de trabajo. También los comedores, ahora se han recuperado los comedores y hay una información malsana que quiere cerrar nuestros comedores, y por supuesto las necesidades que quiere el trabajador. Estamos ofreciendo unos bonos para eliminar nuestros comedores. Nosotros le pedimos que nuestras clínicas y nuestros comedores no los cierren, que los recuperen con la clase obrera petrolera, esa clase obrera que, como usted dice, que ese bicho que usted ha sacado por los trabajadores, trabaja en equipo, Victoria Segura, el trabajo lo va a encontrar aquí, en las casas, en los sitios. Vayan nuestros muelles, vayan muelles de... Bueno, vean ustedes cómo le leyeron la cartilla completa al presidente de PDVSA. Los funcionarios que intentaron tapar la situación, ocultar la realidad, pues se quedaron frustrados porque los trabajadores no le pararon. Al final los trabajadores dijeron lo que tenían que decir. No hay salud, no hay bajos salarios, no nos dan la dotación, no nos dan los equipos, no tenemos cómo trabajar, está en condición deplorable la industria, y se lo dijeron al propio presidente en su propia cara. O sea que ya no puede decir que tenía desconocimiento de causa, porque la verdad es que lo que se vio hoy en la protesta de los trabajadores fue bastante clara. No dejaron entrar a todos los periodistas, solamente los periodistas de medios oficiales a esa reunión, y sin embargo, la cámara celular, pues precisamente se ha transformado en el instrumento de comunicación idóneo para vencer estas condiciones de freno a la libertad de comunicación dentro de los eventos y actividades públicas en Venezuela. Otro que también se pronunció fue Andrés Velázquez, quien retó directamente al presidente de facto, Nicolás Maduro, y le dijo: métase a los barrios y viva como los pobres. Vamos a ver parte de este comentario de Andrés Velázquez. Yo reto a Maduro a que salga al barrio, que vaya al barrio para que vea cómo compra el trabajador o la ama de casa, para ver cómo rinde las cosas, que vaya al barrio a ver, que vaya al barrio a ver, que compran, por lo menos en Guayana se hace, yo no sé aquí, en el barrio compran unas bolsitas pequeñitas de leche, de azúcar, traje una muestra. Esto que popularmente llaman tejas,
una perlita de azul. En el discurso de Andrés Velázquez salió a relucir las denominadas téticas muy comunes en todo el territorio venezolano. Bueno, ahí está claro, y le aceptará el reto Maduro a Andrés Velázquez. Obviamente que no lo va a hacer, le tiene miedo al pueblo. Lo de la inauguración del estadio de la Serie del Caribe, el Metropolitano de Caracas, es una muestra muy clara del temor de Maduro al pueblo. Y ese pueblo lo tiene arrinconado. Él solamente puede ir a algunos sitios y siempre y cuando esté protegido por innumerable cantidad de anillos de seguridad. Hay un periodista, uno de los tantos periodistas que se encuentra detenido actualmente en Venezuela, el periodista Ramón Centeno, que cumplió este jueves su primer año detenido en una celda ubicada en el Comando Nacional Antidistorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Antes de su detención, una semana antes, el comunicador había realizado una entrevista a unos ciudadanos detenidos por narcotráfico, y justo a cumplirse 2 semanas de esa entrevista, funcionarios de la Guardia Nacional acudieron a su casa, ingresaron y sacaron a la fuerza al comunicador. Tal acción fue ejecutada sin orden judicial, según lo manifestó la madre de Ramón Centeno, Omaira Navas, que tras su detención, este 2 de febrero, denunció que se le ha violado el debido proceso, lo que implica una clara violación a sus derechos humanos y procesales. De acuerdo con la denuncia de la progenitora del comunicador, Ramón Centeno tiene una salud deplorable y su condición va empeorando. Por si fuera poco, las autoridades venezolanas no le permiten la atención médica según su madre. Omaira Navas aseguró que durante todo este año su hijo no ha tenido la oportunidad de atención médica pese a los múltiples esfuerzos y llamados que hemos hecho a los organismos correspondientes. Denunció mediante un comunicado la familia del periodista el pasado mes de enero. Así que otro comunicador social que está detenido desde hace un año, Ramón Centeno, por elaborar un trabajo de investigación en el ejercicio del periodismo. Y al parecer con este trabajo tocó algunas teclas que lamentablemente mostraban algún tipo de corrupción dentro de la Guardia Nacional con el tema de las drogas. Y esta fue la respuesta de la Guardia, meterlo preso, y hasta ahora no ha tenido audiencia de imputación y se mantiene detenido por un organismo de seguridad del Estado sin brindarle la mínima atención de salud que requiere. Con esta información cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. Como siempre lo hemos hecho gracias al apoyo, al trabajo de un equipo en donde está en producción Vanessa Chacón, Camilo García, en redes sociales apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras del país, también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alas Peralta. Les invito a una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, mañana en el horario de mañana en Aruba, en el horario del mediodía en hora colombiana de 12 a 2 y también en el horario de la tarde de 4 a 6 de la tarde, hora colombiana. Hasta mañana, que pasen una muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.